Los juicios de la canciller mexicana, doña Claudia Ruiz Massieu Salinas, tienen un gran fondo de verdad. Cuando opina, cuando define, cuando certifica la calidad del mexicano Fernando Solana Morales y puntualiza: un mexicano del que todos los mexicanos durante muchas generaciones habrán de sentirse muy orgullosos. Para presumirlo, aseguró hace pocos días en el homenaje que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a este formidable funcionario mexicano, a este patriota mexicano que fue Fernando Solana y que se desempeñó como jefe de la diplomacia mexicana en el tiempo del presidente Carlos Salinas de Gortari. En varias ocasiones vimos a don Fernando Solana acompañando a otros presidentes, puesto que ya en el sexenio del presidente José López Portillo había ocupado primero la cartera de la Secretaría de Industria y Comercio, de Economía, y luego la de Educación Pública a la salida del licenciado Porfirio Muñoz Ledo a fines del año 77. Fernando Solana tenía como gran misión educar, formar, crear un nuevo mexicano. Un mexicano pleno, un mexicano competitivo, un mexicano adulto. Y lo mismo hizo en la Secretaría de Educación Pública, donde se empeñó que nuestros adultos, aquellos mexicanos que no conseguían redondear su formación, aquellos que se dice son analfabetas funcionales, aquellos a quienes faltó un año para redondear ya su primaria o ya su secundaria, para ellos creó con gran visión Fernando Solana el Instituto de la Educación para los Adultos, un estudioso que se preocupó en la Universidad Nacional Autónoma de México por defender justamente la capacidad de la autonomía, en pleno conflicto de 68, y siendo secretario general de la UNAM al lado del inolvidable rector Javier Barros Sierra, Fernando Solana salió a defender gallardamente la autonomía y participó con el Consejo Nacional de Huelga en las conversaciones de la Casa del Lago en pos de una solución al conflicto del verano-otoño de 1968, que desembocó en la terrible noche de Santiago Tlatelolco, donde hubo tanto muerto y tanta sangre, y desde entonces tanta enfrentamiento entre autoridad y estudiantes. Fernando Solana Morales murió hace unos cuantos días. Tenía 85, 86 años. Era un estudioso. ¿Cuándo escribirá sus memorias? Llegué a preguntarle. ¿Memorias? Mire, Reyerrazo, yo tengo la agenda completa, y sacaba su libreta, una libreta comprada en Inglaterra, se la enviaba de allá y decía: tengo saturado, estoy lleno de compromisos y lleno de conferencias y de luchas y de asesorías. Y cierto, estaba al lado del ingeniero Slim, como estuvo mucho tiempo al lado del gobernador Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República, al organizar foros sobre el futuro de México y conseguir que figuras de talla mundial en lo político, en lo económico, en lo social, vinieran a hacer un gran diagnóstico de nuestro país que sirviera para una plataforma de gobierno, esa que con toda seguridad ayudó a confeccionar para el presente sexenio iniciado en el año 2012. Fernando Solana será recordado por infinidad de buenos momentos, un buen humor, una gran cultura, la amistad con Teodoro González de León, este gran arquitecto mexicano, que le construyó en un pequeño terreno en la calle de Río Guadalquivir, aquí en la colonia Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, una bella casa, una gran biblioteca, un hogar cómodo, una galería de arte, un sitio para el pensamiento, la reflexión. Como me dijo hace pocos días Socorro Díaz al llorarlo, al recordarlo, Socorro Díaz Palacio, usted la recuerda, gran informadora y gran política, me decía cómo añoro las conversaciones, lo mismo en su casa de Guadalquivir que en la torre de Tlatelolco. Y son muchos los que han de recordar los hechos, los gestos. Bueno, banquero, él a buenas horas tuvo en las manos el Banco Nacional de México, nada menos, ¿eh? La de Fernando Solana es una historia de honradez, es una historia de entrega total hacia un México que imaginó más digno, más elevado, más poderoso, con gran saber. Le preocupaba sobre todo el estudio y el estudio. Saber para ser mejor, saber para crecer, saber para educar, saber para formar. Ese fue el gran anhelo de Fernando Solana. Lo cumplió en gran medida, en buena medida dejó un México para muchas generaciones. Tiene mucha razón Claudia Ruiz Massieu cuando dice: Fernando Solana, un mexicano que vamos a presumir durante mucho tiempo ante el mundo.
Vive Fernando Solana. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos con usted, muy amable por su compañía. Habíamos dejado más o menos una idea trunca que quería expresarnos la maestra Patricia Aceves, y habíamos planteado el asunto de cómo pasar de una educación mediante mecanismos tradicionales, presenciales, de los niños en el salón, levantando la mano cuando quieren ir al baño, etcétera, etcétera, a la nueva tecnología educativa a distancia y todos estos elementos que en otros países ya son el pan de cada día, y en México pues estamos todavía un poco desfasados. Entonces, diputada Aceves, por favor, y si después me hace favor el diputado Álvarez Maínez. Sí, bueno, yo quisiera iniciar haciendo una precisión. Mis compañeras que me antecedieron dijeron que es un espíritu general dentro de la comisión el apoyar a la educación. Nada más que aquí hay matices. Yo desde la primera sesión de la comisión aclaré que yo no comulgo, ni mi partido comulga, con que sea a través de la reforma educativa, así como está planteada, la mejor manera para mejorar la educación. Entonces yo aquí sí quiero hacer esta puntualización porque creo que es muy importante, sobre todo por la manera en que está planteada, en que se planteó en un inicio, con un énfasis muy profundo en la evaluación, en una evaluación que es punitiva, que, pues sí, lo han dicho muchas personas, tiene tintes de una reforma laboral, y que en las etapas siguientes que hemos venido observando, pues se conserva esta ausencia de lo que es la esencia de una verdadera reforma educativa. La parte educativa no aparece, aparece la parte de una reforma administrativa, ahora para este año, que son las escuelas al centro, en lo que se refiere al renglón de la formación de profesores. Ahora se trata de una reforma en línea, de una reforma en la cual no se toman en cuenta los aspectos presenciales, casi nada, dado que la mayoría de estos cursos van a ser en línea, y hay materias, por ejemplo, como la química, que no se pueden enseñar en línea, o la biología, que también requiere de laboratorios, que no se pueden enseñar en línea. Y bueno, revisando el portal de lo que se está ofreciendo ahorita, nada más se ofrece la parte didáctica, los aspectos pedagógicos de la física, de la química, de la biología, pero no se entra a la parte de los contenidos en estos primeros cursos que se están ofreciendo ahorita para la formación de profesores. Entonces, yo creo que es muy importante para la educación las nuevas herramientas, los nuevos medios de educación, pero esto hay que verlo como instrumentos, como apoyo para la educación. De ninguna manera se puede sustituir al maestro. Es muy importante, sobre todo en los primeros ciclos escolares, la presencia del profesor, porque también a través del profesor hay todo un currículum oculto que el profesor tiene que transmitir y que tiene que ver con la identidad nacional, tiene que ver con los valores, tiene que ver con el compromiso de la educación, tiene que ver con actitudes, el cómo comportarse. Todo eso lo aprenden los niños. Entonces, de ninguna manera una educación como se ha planteado en años anteriores por televisión o las telesecundarias, esos programas sinceramente pues dejan mucho que desear. Sí. Permítame un segundito porque teníamos aquí pendiente la intervención del diputado Álvarez Maínez, y ahorita continuamos con este asunto de la cibereducación. Sí, yo creo que cuando la gente escucha hablar de las reformas y de los resultados que se esperan a partir de las reformas, tenemos que partir de una evaluación real del impacto de esas reformas. O sea, se habla de una reforma laboral para crear 1 millón de empleos, no se crea el 1 millón de empleos.
decía aquí la diputada Maté Sanz, el objetivo de la reforma educativa era mejorar la calidad educativa. Lo que hay que evaluar es si eso está sucediendo. Movimiento Ciudadano fue la única bancada en la pasada legislatura que no votó a favor de estos cambios legales, porque nosotros sí tenemos un espíritu de cambio en la educación, sí es un tema que une a las diferentes fuerzas políticas, pero creo que ahí también el perfil que cada uno le imprime a esto es muy importante. Nosotros decimos, si va a haber evaluación, a los primeros que hay que evaluar, por eso planteamos la revocación de mandato, es al presidente de la República y a los gobernadores, porque no puede haber una evaluación que se le aplica a los maestros y no se le aplica a los altos mandos de la política en México. ¿Quién evalúa al secretario de Educación? Le acabamos de cuestionar al secretario Nuño. ¿Quién dice si él está haciendo bien o no está haciendo bien su trabajo? Y además es una evaluación selectiva. Nosotros hemos criticado que se hace un gran censo, por ejemplo, como parte de la reforma educativa, y se detecta que la mitad de las escuelas en México, como se decía, más de 100,000 planteles educativos no tienen agua, no tienen luz o no tienen drenaje. Esa es la realidad de México hoy. Y en lugar de empezar por ahí, escuelas al 100, escuelas al centro, ha empezado por los planteles que se denominan de organización completa. Incluso la propia evaluación de los maestros va dirigida a esos planteles, a escuelas urbanas, escuelas que están en grandes ciudades, a donde están los votos. Es una reforma que se ha instrumentado con una visión electoral, con una visión de atender las grandes capas de la población y no los grandes problemas de la educación. Este es un país en el que, por ejemplo, se decía del proceso que ha vivido México en 500 años. Los niños de comunidades indígenas no reciben las clases en su lengua natal. Hay reportajes documentados sobre lo que sucede en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, con este tipo de temas. No reciben educación en su lengua natal y donde estamos teniendo problemas de lo más básico. Yo creo que no puede decir el gobierno que hay prioridad en la educación y en la cultura si le bajó el presupuesto a cultura cuando creó la Secretaría de Cultura y se ha gastado más en repartir televisiones, 26,000 millones de pesos se ha gastado en repartir televisiones que en el programa de infraestructura educativa en lo que va del sexenio. Bueno, había también un anuncio por ahí de que se estaba creando un fondo de 50,000 millones de pesos para arreglar las escuelas que así lo requieren, ¿no? Pero en fin, yo no sé si ese dinero ya se está gastando, si ese dinero ya existe o si ese dinero está en los estados. Está en un discurso, no ya sé. está en los estados. ¿Alguien sabe de eso? Sí. A ver, pues, creo que todas las opiniones son válidas, todas se enriquecen y precisamente esa es la riqueza de la Comisión de Educación, que tenemos diferentes puntos de vista, pero al final de cuentas el interés general es la educación. Y comento lo que decía el compañero y hago una referencia fuera quizá de lo que se comentó. El tema de ver primero la revocación de mandato o ver que sean evaluados el presidente de la República, creo que tiene otro contexto. Hay que pensar y hay que ver que ellos fueron electos por un voto. El tema de los maestros y el tema de los nombramientos tiene otro sentido totalmente diferente. Entonces el enfoque tiene que ver en tres vías en el tema de la reforma educativa. Una, la planeación. Yo creo que esa es la parte inicial del tema de la reforma educativa. ¿Y en dónde estamos partiendo? De la evaluación de los maestros para saber exactamente dónde estamos parados y de ahí partir cómo prepararnos, cómo salir mejor y cómo avanzar, cómo tener mejores maestros en mejores condiciones. Sí, fueron evaluados ahorita 140,000 maestros, de los cuales 75%, 80% salió, 82% salió bien evaluado en términos generales. No voy a decir quién fue suficiente, quién fue bueno, quién fue muy bueno. Aprobaron, pues. Aprobaron la evaluación. Ese es el tema fundamental. Entonces, es una base por la que hay que partir. Pero ¿cuál es el incentivo? Tienen un 35% de recursos adicionales a su presupuesto básico. Ganarán más. Es un estímulo que tienen en ese sentido. Entonces, no a todos, a todos. Sí, destacados. Solo destacados, no todos los que bueno, destacados y buenos, que es el 10%. Entonces, esa riqueza, esa formación y esa planación nos lleva también al tema de que también tiene que ir aparejado con lo que se comentaba en este momento, de mejorar la infraestructura de las escuelas. Y hay 50,000 millones de pesos que ya están distribuidos en los gobiernos de los estados, que serán quienes ejerzan ese recurso para la reparación de las escuelas, de toda la infraestructura, de una gran parte de la infraestructura escolar. Eso también le da un elemento adicional a que los niños tengan condiciones donde recibir sus clases en mejores formas y que puedan captar mejor las cosas.
Ahora, esta circunstancia que se dio de que como los maestros pertenecen a una estructura administrativa del sector público, obtienen una plaza para poder existir como personas que merecen un salario. Sí. Y esas plazas dejaron de ser propiedad de quien las daba para convertirse en propiedad de quien las repartía, sí, que era a través de concesiones interminables a un sindicato que después tuvo más atribuciones de las que originalmente debía tener una organización gremial, y dicen que ahí empezó el caos. ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que... Nos quedan, perdón, pero nos quedan 3 minutos y medio. Tú tienes al Estado como responsable de la educación, claro, pero el Estado en realidad durante muchos años aparecía en la ley como rector de la educación, y en los hechos el sindicato o los sindicatos, o como se le quiera llamar a la parte responsable laboral, venía desempeñando funciones, incluso hasta de nombrar en ciertos estados y en el gobierno central de la República a funcionarios de educación. A mí me parece que una de las cosas positivas de esta reforma es asumir el reto de que la rectoría de la educación es del Estado, primero. Segundo, sí pasa por una parte muy polémica que tiene que ver con la evaluación del magisterio y el papel de los sindicatos. Cuando hablo de los sindicatos, hablo tanto de los disidentes como de los que se llaman oficiales, CENTE, la CENTE y lo que salga. ¿Qué es lo que tiene que poner la reforma en el centro? A los niños. El problema es que el sujeto de la educación es el niño, es la niña, es el adolescente. Pasas por hacer la parte que tenías que hacer, que es la evaluación de los docentes. ¿Por qué no evaluarlos? Claro que se tienen que evaluar. ¿Cuáles son los caminos que tienen que seguir después de esa evaluación? Ahí diferimos. Pero lo que tiene que hacer un diputado, una diputada, es o te quejas como si estuvieras en una plaza pública y dices esto no me gusta, o presentas las iniciativas y modificas lo que no te gusta, y instalas comisiones bilaterales con el Ejecutivo para revisar cada paso que se está dando, como yo creo que lo está haciendo buena parte de la comisión, porque se habla de los 50,000 millones de pesos en infraestructura, pero esta comisión tiene una subcomisión que interactúa y está vigilando y está presionando en cómo se aplican, en dónde se aplican y qué se está haciendo. Tienes el tema de educación superior y tienes una subcomisión, hay mesas instaladas para revisar. Y yo creo que esa es la parte que nosotros debemos de rendir cuentas sobre lo que está mal, qué estamos haciendo. Porque no es lo mismo estar aquí como legisladores que estar en la plaza pública quejándote de los asuntos. Eres responsable porque eres gobierno también. Claro, muy bien. Bueno, pues vamos a terminar este bloque, ya ya concluyó el tiempo, y en el siguiente bloque pero el gobierno es uno vamos solo. A continuar ¿Cómo no? Vamos a continuar con este pequeño debate que se para aclarar se está dando desde ahorita. Ahorita regresamos, diputado, porque ya no si no somos ejecutivos. Nosotros somos oposición. Pero a ver, el gobierno...